me ha hecho el Instituto Cervantes de Londres y en particular su director Ignacio Pero. La verdad es que para mí es un honor estar aquí y les agradezco muchísimo que hayan venido a escucharme hablar de un tema que me interesa porque es mi tema habitual, al que me dedico todos los días, y yo creo que la ocasión lo merece porque la gran exposición que hay sobre Sorolla en la National Gallery yo creo que merecía organizar esta serie de conferencias paralelas, y yo creo que ha sido una excusa perfecta para regresar a Londres. Como habéis explicado Ignacio, estuve en octubre aquí en Queen Mary University haciendo una estancia y realmente ya no pensaba volver a Londres durante este curso, pero la vida te da sorpresas y hace un par de meses recibí la llamada de Ignacio diciéndome que debía de aquí a hablar de Sorolla del 98, y yo cuando me llaman a algún sitio, cuando me llama un amigo suelo acudir si puedo, y más si es para hablar de la generación del 98. Mi charla, como ha explicado Ignacio, tiene que ver con Sorolla y tiene que ver sobre todo con la literatura española en la época de Sorolla. Voy a empezar situándoles en el contexto histórico. Yo soy historiador de la cultura y creo que es importante, antes de entrar directamente a hablar de nombres de autores, de escritores, de obras, de conceptos, saber cómo era España en la época de Sorolla, de forma evidentemente muy breve, muy sintética, pero sí que me interesa hacer un breve panorama sobre cómo estaba España en la época de Sorolla, que es el primer tercio del siglo XX, y ver qué tipo de literatura, quiénes eran los escritores más destacados en España en la época en la que triunfaba Sorolla con su pintura, y luego cerraré la conferencia haciendo una alusión directa al caso concreto de Sorolla y a la relación que tuvo Sorolla con esta generación de escritores a la que los historiadores españoles llamamos la generación del 98. Como son muchos nombres y muchas fechas, voy a leer el texto que me servirá de guión, y si quieren, luego en el turno de preguntas haré alguna digresión concreta sobre algún punto. En 1912, José Ortega y Gasset escribió un excelente ensayo en el que, tomando como punto de partida el análisis de una obra concreta, la novela de Pío Baroja, El árbol de la ciencia, explicó lo que, según él, había supuesto para España la contribución de ese grupo de escritores, intelectuales y artistas a los que después se dio el nombre de generación del 98. La aparición de dichos autores, señalaba el filósofo, empleando una comparación histórica, había sido una irrupción insospechada de bárbaros interiores, pues fueron bárbaros que no venían de fuera de nuestras fronteras, como los que provocaron la caída del Imperio Romano con sus invasiones, sino que, al contrario, habían surgido, decía Ortega, del centro mismo de la mitología nacional. La tarea que emprendieron aquellos jóvenes nacidos en los años 60 y 70 del siglo XIX, a los que Ortega calificaba como nuevos Hércules, en referencia al célebre personaje de la leyenda griega, fue limpiar España tras décadas de atraso y corrupción, como Hércules había hecho con los establos del rey Augías, famosos por albergar el mayor rebaño de toda Grecia y por la enorme suciedad que en ellos se acumulaba. Esta irrupción de los jóvenes 98istas fue especialmente llamativa e inesperada porque se produjo en el contexto histórico de una España, la de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, caracterizada por la parálisis y por la continuidad, en la que cualquier conato de cambio representaba una absoluta novedad, inmediatamente sospechosa. Desde el punto de vista político, la restauración borbónica fue un periodo poco ejemplar. La restauración borbónica es el nombre que se da en España a ese periodo que va entre 1874 y 1931. Digo que fue un periodo poco ejemplar en lo que a las prácticas democráticas se refiere, pero de una indudable estabilidad institucional, si lo comparamos con lo que había sucedido antes. Después de una muy complicada segunda mitad del siglo XIX, marcada por el final del reinado de Isabel II, los sucesivos golpes de Estado y cambios de gobierno, la tercera guerra carlista y la desastrosa regencia de la reina María Cristina, cuando se produjo la pérdida de las últimas colonias del Imperio Hispánico, la llegada al trono de Alfonso XIII en 1902 supuso el inicio de una época de relativa paz, hasta el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923. Una calma basada en el sistema de alternancia pacífica entre liberales y conservadores ideado por Antonio Cánovas del Castillo,
y mantenido gracias al régimen político que el pensador regeneracionista Joaquín Costa definió como oligarquía y caciquismo. A nivel económico y social, la situación del país durante este periodo era de todo menos boyante. A principios del siglo XX, España formaba parte de ese vagón de cola de Europa, pobre y atrasado, que veía desde la distancia el desarrollo de las grandes potencias del norte del continente. Un país mayoritariamente rural, con grandes índices de subdesarrollo y analfabetismo, y con un crecimiento urbano rápido pero desordenado. Fueron años de la aparición de las grandes ciudades y con ellas de los suburbios y arrabales en los que se acumulaba la población emigrada desde el campo en busca de trabajo. El desarrollo de una primera industria provocó la creación de una incipiente burguesía que sustituyó como clase dominante a la decadente aristocracia decimonónica, pero también de un proletariado que pronto empezó a organizarse en sindicatos y partidos obreros que reclamaban mayor justicia social. Fue en este contexto en el que justamente en las regiones más ricas e industrializadas, País Vasco y Cataluña, despertaron unos nacionalismos periféricos que por primera vez adquirieron un fuerte componente de reivindicación política en clave regional. Si de lo político o socioeconómico pasamos ya a lo cultural, constatamos que esa irrupción de la generación del 98, a la cual se refería Ortega y Gasset, significó también una tremenda sacudida en lo que, empleando un concepto acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu, podríamos llamar el campo literario. Un conflicto provocado por el inevitable choque entre dos generaciones que peleaban por un mismo espacio editorial y un mismo público lector, muy limitado en la España finisecular. La lucha se produjo entre lo que podríamos llamar la generación realista, que era un grupo de autores ya totalmente consolidado. La generación realista serían autores españoles conocidos como Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, le sonarán los nombres, Leopoldo Alas Clarín o Juan Valera, entre otros. Digo que el choque se produce entre la generación realista y que era una generación que ya contaba con un público fiel y con unas cifras de venta muy notables, y la generación del 98, formada por jóvenes que en su mayoría procedían de la periferia de la geografía española y habían llegado a Madrid con el noble objetivo de hacerse un nombre y triunfar como escritores o artistas en la capital, cosa que les costó muchísimo trabajo y esfuerzo, hasta el punto de que varios de ellos tuvieron que regalar los manuscritos de sus primeros libros, algunos de ellos considerados hoy como clásicos de la literatura española. De hecho, una de las principales características de la literatura española de la Edad de Plata es que muchos intelectuales usaron la prensa como vehículo para publicar sus obras y para divulgar sus ideas. Frente a las dificultades que planteaba el formato libro, los periódicos y revistas ofrecían una doble ventaja. La primera es que llegaban a un público mucho más amplio y de una forma más rápida. Para una población mayoritariamente pobre y analfabeta, el libro era un objeto caro y escaso, mientras que el diario, el periódico, con los folletines y las colecciones de novelas cortas eran mucho más asequibles por precio y por nivel de comprensión. En segundo lugar, las colaboraciones en prensa estaban mucho mejor pagadas que los libros. Esto sigue pasando hoy en día, los que publican libros lo sabéis. La publicación de un libro suponía una inversión de tiempo desproporcionada en relación a los derechos de autor que después se cobraban cuando se cobraban. Esto también sigue pasando hoy en día. Varios de los grandes clásicos de este periodo, desde La Busca de Baroja hasta El Espectador de Ortega y Gasset, pasando por muchos libros de Azorín o de Unamuno, no son sino recopilaciones o antologías de textos aparecidos antes en las volanderas hojas de la prensa periódica. Cronológicamente, la trayectoria artística de Joaquín Sorolla coincide con uno de los periodos más brillantes de la historia de la cultura española contemporánea. La Edad de Plata, llamada así por ser considerada una segunda edad dorada de nuestras letras, solo superada por aquel siglo de oro que compartieron Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón o Lope de Vega, es la etapa comprendida aproximadamente entre el año 1900 y 1936. En ella convivieron multitud de escritores, intelectuales y artistas a los que los historiadores solemos agrupar, como ha dicho Ignacio, en tres grandes generaciones, en virtud de argumentos a veces discutibles, pero necesarios para organizar y sistematizar autores, obras y conceptos con un mínimo de claridad. De las tres generaciones que se sucedieron en la Edad de Plata, la del 98
o modernista, la del 14 y la del 27, la más cercana a Sorolla es, sin ninguna duda, la del 98. Con la generación del 14, que es la de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Manuel Azaña, Eugenio II o Ramón Pérez Ayala, Sorolla compartió más bien poco. Con la generación del 27 directamente nada, pues el pintor valenciano murió en 1923, que es justo la fecha en la que empiezan a despuntar Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Jorge Guillén o Vicente Aleixandre. Desde este punto de vista, hablar de la literatura española en tiempos de Sorolla es necesariamente hablar de la generación del 98, bautizada así por uno de sus miembros, el escritor y periodista Azorín, que en febrero de 1913 publicó una serie de 4 artículos en el periódico ABC, en los que hablaba de la irrupción en el panorama cultural de la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de un grupo de gente nueva y de su protesta contra aquellos a los que, con excesiva rudeza, llamaban los viejos. Según Azorín, la literatura española del periodo que transcurre entre 1870 y 1898 había estado dominada por 3 grandes nombres. Esos 3 grandes nombres que, según Azorín, marcan la literatura española, dominan el panorama literario español de finales del siglo XIX, son ni más ni menos que el poeta Ramón de Campoamor, el dramaturgo José de Chelaray, que fue Premio Nobel de Literatura en 1904, aunque sea poco conocido fuera de España, y el novelista, el gran novelista español Benito Pérez Galdós. Frente a estos autores y a los valores hegemónicos que su obra representaba, Azorín situaba a un conjunto de artistas y escritores, la llamada generación del 98, que encarnaban un renacimiento cuya característica principal él identificaba muy claramente. La característica de la generación del 98, según Azorín, era la fecundación del pensamiento nacional por el pensamiento extranjero, la fecundación del pensamiento español por el pensamiento europeo. Al proponer una lista de nombres, situaba dentro de esta generación a gente tan aparentemente distinta como Ramón del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Manuel Bueno, Ramiro de Maeztu o Rubén Darío. Él no se citaba a sí mismo por modestia, pero obviamente se entiende que también formaba parte de la generación del 98. A pesar de esta variedad, todos tenían en común una cosa: haber recibido el influjo estético e ideológico de distintos escritores y pensadores europeos, entre los cuales Azorín destacaba por encima del resto a 3: el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el poeta francés Paul Verlaine y el escritor también galo Théophile Gautier. Esta innegable influencia estaba en el origen de un movimiento renovador de las letras y de la cultura española, que además venía acompañado de un espíritu de protesta y rebeldía propio de la juventud que todos ellos compartían. Ponderar con el rigor que merecería la aportación de la generación del 98 a la historia de la cultura española es una tarea compleja que excede el tiempo del que dispongo y la paciencia de este amable auditorio. Por eso emplearé una técnica sorollana y haré un retrato realista, pero con una clara tendencia al impresionismo, dando algunas pinceladas sobre los que considero que son los miembros más representativos del grupo 98ista. Aunque no fue el mayor del grupo en edad, su amigo Unamuno era un año más joven que él, o sea, un año mayor, quiero decir, su prematura muerte a los 33 años ha hecho que el granadino Ángel Ganivet sea considerado el precursor de la generación, cuando, de haber vivido más, hubiera formado parte de ella. Lo primero que llama la atención de Ganivet es su vasta y exquisita cultura. Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho, destacó desde muy joven por un conocimiento de las lenguas extranjeras y de las literaturas nórdicas poco común en su época. El hecho de haberse trasladado a Madrid tras terminar los estudios y de haber aprobado unas oposiciones al cuerpo consular del Estado le permitió cumplir su sueño de viajar por Europa. Vivió en Bélgica, Finlandia y Letonia, en cuya capital se suicidó el 29 de noviembre de 1898. De la breve obra ganivetiana se ha dicho que prefigura, de alguna manera, la que después crearon sus compañeros de grupo. Así, sus filosóficos ensayos se han comparado con los de Unamuno, de la misma forma que su descripción paisajística se ha relacionado con la de Azorín, o su personaje novelístico, Pío Cid, se ha visto como un precedente de otros valencianos. Sea como fuere, lo cierto es que Ganivet nos dejó un gran ensayo, Idearium español, donde ofreció un original diagnóstico sobre el origen de la decadencia española,
cifrado según él en un sentimiento colectivo de abulia, que se suele citar como ejemplo de pensamiento 98ista avant la lettre, pues fue publicado en 1896, 2 años antes del desastre. Tanto su novela La conquista del reino maya como su continuación, Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, son intentos no muy exitosos de trasladar la mentalidad regeneracionista al formato de la ficción. Tampoco tuvieron repercusión su obra de teatro en verso, El escultor de su alma, o 2 libros que, sin embargo, sí han sido reeditados en los últimos tiempos: el emotivo opúsculo Granada la Bella, dedicado a su ciudad natal, y el volumen de cuadros costumbristas, Cartas finlandesas, sobre el país escandinavo en el que vivió una temporada. Miguel de Unamuno es el más veterano y quizá quien mejor encarna el espíritu de la generación del 98, que en él aparece quinta esencial. No se entiende a Unamuno sin el contexto del 98, como tampoco se entendería el 98 sin la ubicua presencia de don Miguel. Para mí, el primer gran intelectual en la historia contemporánea de España. Tras una adolescencia bilbaína, marcada por la estricta educación religiosa de su madre, se instaló en Madrid para estudiar filosofía y letras. Se doctoró y después de varios intentos frustrados obtuvo la cátedra de filología griega en la Universidad de Salamanca, alma mater de la que fue rector durante más de 15 años. Aunque sufrió distintos exilios por motivos políticos, el tiempo que vivió en España lo pasó en la capital salmantina, donde dio forma a una extensa obra inequívocamente autobiográfica en la que se mezclan lo individual y lo colectivo, sus personales crisis religiosas e identitarias, con su preocupación por el porvenir de España. Y todo ello bajo el signo de la lucha o la contradicción entre la fe y la razón, entre la cabeza y el corazón. Aunque de joven fue socialista y anticlerical, y pese a que su oposición a la dictadura de Primo de Rivera le llevó al destierro, ya en su madurez atemperó sus posturas e incluso llegó a ocupar distintos cargos políticos. Sin embargo, fue de los primeros en advertir sobre la peligrosa deriva del régimen republicano y apoyó la sublevación franquista en un primer momento, para retractarse días después y oponerse a la violencia fascista simbolizada en su famoso enfrentamiento verbal con el general Villanestral. Teniendo en cuenta que Unamuno fue ante todo un pensador, no sorprende que lo mejor de su producción literaria pertenezca al género ensayístico, donde destacan títulos como En torno al casticismo, Vida de Don Quijote y Sancho, Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo. También forman parte del canon algunas de sus nivolas, nombre con el que bautizó sus novelas filosóficas para diferenciarlas de las convencionales. Dichas nivolas son Amor y pedagogía, Niebla o San Manuel Buonamarte. Su apasionada poesía, que comparte con el resto de su obra ese sentido existencial y trascendente de la vida, se puede leer en títulos como El Cristo de Velázquez, Romancero del destierro, o esa especie de autobiografía sentimental en forma de verso que es El cancionero, publicado en 1953 de forma póstuma. Ramón del Valle Inclán, que nació un año después de Unamuno y murió pocos meses antes, representa por su personalidad y por su estilo el extremo contrario. De todos los miembros del grupo, Valle Inclán es, desde luego, el más genial y el más deliberadamente excéntrico. Aunque estudió Derecho por imposición paterna, como era costumbre en la época, la muerte de su progenitor le permitió abandonar la carrera y marcharse al México revolucionario, desde donde volvió a España y tras un breve paso por Pontevedra se instaló en Madrid, donde conoció la bohemia finisecular y frecuentó las tertulias de los cafés de la época, algunas de las cuales él mismo presidió. Fue precisamente en una trifulca tabernaria donde aconteció el celebérrimo episodio de su pelea con el periodista vasco Manuel Bueno, que le terminó costando la pérdida de su brazo izquierdo. En la biografía valleinclanesca, plagada de anécdotas apócrifas, todo fue exagerado, empezando por la propia ideología de un Valle Inclán que, si bien desde joven se declaró carlista y tradicionalista, con el tiempo, y sin renunciar a lo anterior, fue girando a la izquierda, primero para defender la la Revolución Rusa de Lenin, y años después para abrazar la causa de la República en España, con la que llegó a ocupar algún cargo menor. Su obra literaria, que abarca todos los géneros y que acusa también esa evolución ideológica de su autor, transcurre entre el modernismo preciosista y refinado de las sonatas, protagonizadas por su alter ego, el Marqués de Bradomín, y escritas con una prosa exquisita, hasta el estilo más áspero y desgarrado de su trilogía de novelas sobre la guerra carlista. Con todo, su mejor contribución a la historia de la literatura española del periodo es su revolucionario teatro, que tiene su primer éxito en Las Comedias Bárbaras y alcanza su cumbre en 1920, cuando el estreno de Luces de Bohemia le sitúa entre los grandes de la dramaturgia española de todos los tiempos.
al inaugurar con dicha obra un género nuevo, el esperpento, caracterizado por la deformación voluntaria de la realidad. Ese fue el signo que presidirá desde entonces el resto de su producción, no solo teatral, sino también novelística, como se aprecia tanto en Tirano Banderas como en la trilogía El Ruedo Ibérico, donde la estética del esperpento es la nota común. Aunque también cultivó la poesía, reunida por el propio Valle Inclán en el volumen Claves Líricas, su impacto en ese terreno fue muy discreto en comparación con la fama que alcanzó en otros. Enemigo declarado de Valle Inclán, al menos en la etapa final de su vida, fue el vasco Pío Baroja, que ha pasado a la historia como un tipo huraño, sedentario y solitario, pero que no obstante esa imagen fue un hombre afable, romántico y viajero, dotado de una gran sensibilidad. Lo que sucedió con Baroja es que su vida y su obra se desdoblaron. Él fue un tipo tranquilo cuya grafomanía le obligó a pasar muchas horas encerrado en sus casas de Madrid o en Itzea, su famoso caserón del pobrecito navarro de Vera de Vidasoa, pero sus personajes fueron grandes aventureros, marineros e inadaptados que vivieron en las páginas de sus novelas las peripecias que su autor imaginó, pero jamás protagonizó. Nacido en San Sebastián, Baroja es el único miembro del grupo que no tuvo una formación humanística, sino científica. No solo estudió medicina en Madrid, sino que llegó incluso a doctorarse y a ejercer como médico rural en un pueblo vasco, durante una breve temporada. La experiencia no le gustó y regresó a Madrid, donde tras unos inicios en el medio literario muy complicados, como los de sus compañeros de grupo, se consolidó como escritor profesional a partir de la primera mitad del siglo XX. Aunque siempre le gustó viajar, llevó una vida de soltero, burguesa y cómoda, que solo se vio radicalmente alterada en 1936, cuando el inicio de la guerra civil le obligó a exiliarse en Francia, donde pasó 4 años muy difíciles, hasta su regreso en 1940. Ideológicamente pasó de un anarquismo regeneracionista de juventud a un liberalismo individualista y escéptico, crítico con la clase política y especialmente con el comunismo y el socialismo, lo que le llevó a rechazar desde el principio el proyecto de la Segunda República. Escribió algunas piezas teatrales breves, un autobiográfico poemario y varios libros de ensayo, algunos de excepcional calidad, como Juventud Egolatría o El Dietario Las Horas Solitarias. Pero fueron sin ninguna duda sus novelas las que dejaron una huella imborrable en la historia de la literatura española contemporánea, no solo por su contenido, sino fundamentalmente por la capacidad que tuvo su autor para crear un personalísimo estilo ágil y antirretórico que ha hecho de la suya la obra de un 98ista que mejor ha resistido el paso del tiempo con diferencia. El propio Baroja estableció 2 etapas en su trayectoria como novelista. La primera, entre 1900 y 1914, es su etapa más fecunda en cantidad y calidad. A ese periodo pertenecen trilogías como La vida fantástica o La lucha por la vida, y novelas de fama internacional como Zalacaín el aventurero, Las inquietudes de San Ciandía, o la que un servidor considera su obra maestra, El árbol de la ciencia. Después de la Primera Guerra Mundial siguió publicando a buen ritmo, pero a partir de un determinado momento sus novelas pierden frescura y vitalidad. Fue la época en que escribió el ciclo de novelas históricas Memorias de un hombre de acción, sobre su antepasado Eugenio de Avellaneda, y algún título que despuntó como La sensualidad pervertida o Las noches del Guarrete. Un año después de Baroja, nació en el pueblo alicantino de Monóvar José Augusto Trinidad Martínez Núñez, más conocido por el seudónimo que empleó para firmar su obra desde 1904, Azorín. Tras estudiar la carrera de Derecho en varias ciudades españolas, el joven Martínez Ruiz llegó a Madrid a finales del siglo XIX. Allí conoció a Baroja y a Maeztu, con quienes formó el llamado Grupo de los Tres, germen y núcleo duro de lo que luego sería la generación del 98. Como ellos, fue un joven rebelde y anarquista hasta que en 1905 se incorpora como colaborador al que después sería el periódico de su vida, el monárquico y conservador diario ABC de Torcuato Luca de Tena. Desde ese momento, su ideología pasa de moderada a claramente conservadora, hasta el punto de que llegó a ser diputado por el Partido Conservador en 5 ocasiones durante estos años de la Restauración borbónica. Como Baroja, Azorín tuvo una vida tranquila, de plena dedicación al periodismo y a la literatura, solo alterada por la guerra civil que le forzó a exiliarse en París. Acabada la contienda, regresó a España y se acomodó al régimen franquista, con el que convivió durante casi 3 décadas. Pues murió ya con 93 años en 1967. Al igual que Baroja, de quien le distanciaba un carácter opuesto, pero con quien siempre mantuvo una relación de amistad, fue el único 98ista que ingresó en la Real Academia Española, en su caso en 1924. La obra azoriñana ejemplifica, como ninguna otra en la historia de la literatura española,
aquello que señaló el conde de Buffon al afirmar que el estilo es el hombre. Y es que, efectivamente, en ella se dan cita infinidad de temas que solo tienen en común el lenguaje diáfano y aterciopelado de su autor. Pese a haber escrito teatro experimental que no fue del gusto de la época y haber dejado varias novelas convertidas en clásicos, como las que conforman la trilogía protagonizada por Antonio Azorín, Martínez Ruiz fue, ante todo, lo que César González Ruano hubiese llamado un escritor en periódicos. No un periodista al uso, en el sentido moderno y vulgar de la palabra, sino un escritor soberbio que nos dejó lo mejor de su obra en forma de artículos. De los más de 5.000 que escribió, se nutrieron algunos de sus mejores libros, empezando por Los pueblos o La ruta de Don Quijote, ambos de 1905, y continuando con Castilla o con la llamada Tetralogía crítica, integrada por 4 títulos en los que su autor ofreció una interpretación original y renovadora del canon de nuestras letras. El tercer componente de ese primigenio grupo de los 3 fue el vitoriano, de madre inglesa y padre cubano, Ramiro de Maeztu, quien, como sus 2 compañeros, empezó leyendo a Marx y a Kropotkin en su juventud, durante su estancia juvenil en Cuba, para pasar de ahí a un combativo socialismo anticlerical que, no obstante su fiereza, le duró muy poco. Fue precisamente aquí, en Londres, ciudad en que ejerció como corresponsal para distintos periódicos, donde Maeztu empezó una evolución ideológica hacia la derecha que le llevaría primero a apoyar la dictadura de Primo de Rivera, quien le nombró embajador en Buenos Aires, y después, tras su vuelta a España en 1930, a posiciones claramente antiliberales y conservadoras. Durante la Segunda República fue diputado por Guipúzcoa del partido ultracatólico Renovación Española, lo que provocó que, al estallar la Guerra Civil, fuese detenido por un grupo de milicianos republicanos y fusilado, sin juicio previo, en el madrileño cementerio de Aravaca el 31 de julio de 1936. El hecho de haber sido asesinado en estas circunstancias fue quizá lo que más daño ha hecho a la fama póstuma de su obra, perjudicada por la lectura ultraconservadora que de ella hicieron los intelectuales falangistas de la dictadura. De la producción del intelectual vasco, que es fundamentalmente periodística, más que libresca, sobresalen 2 obras, muy alejadas en el tiempo y en su propósito. La primera es su tempranero ensayo Hacia otra España, de 1899, donde analizó con lucidez el desastre del 98 y propuso la necesidad de un giro de 180 grados para que el país cambiase su rumbo histórico y pudiese sobreponerse al fracaso. La segunda es Defensa de la Hispanidad, un tratado inequívocamente propagandístico de clara orientación conservadora, en el que preconizó la vuelta a la tradición católica, el autoritarismo político y el modelo imperial del siglo de oro, como ejemplo de los valores que hicieron grandes al país. De la lectura interesada de este libro, entre otras fuentes, obtendría el franquismo el principio sobre el cual se articuló su idea de España como unidad de destino indivisible, con una sola lengua y una religión. En el último lugar de esta pequeña lista, last but not least, figura el gran poeta de la generación, el sevillano Antonio Machado, de cuyo fallecimiento se cumplieron 80 años hace apenas unos meses. Hombre sencillo y apacible, de talento socrático, la vida de Machado carece de sucesos extraordinarios. Como varios miembros del grupo, llegó a Madrid muy joven y frecuentó los cafés bohemios de la capital, muchas veces en compañía de su hermano, el también notable escritor 98ista Manuel Machado. Al tener únicamente el título de bachillerato, por no haber estudiado en la universidad, optó por opositar a una cátedra de instituto que le llevó a Soria, donde fue profesor de francés durante unos años. En dicha ciudad castellana conoció a un adolescente de 15 años, Leonor Izquierdo, con quien se casó cuando ella tenía 34. Apenas un par de años después del matrimonio, Leonor enfermó y falleció, en lo que supuso para el escritor el episodio más triste de su existencia. Tras otra etapa en un instituto de la localidad andaluza de Baeza y un cambio de residencia a Segovia, donde vivió hasta 1934, se instala definitivamente en Madrid, aunque el estallido de la Guerra Civil, en la que tomó parte por el bando republicano, le obligó a exiliarse, primero a Valencia y después a Barcelona, de donde pasó al pueblecito francés de Coyure, en el que falleció en febrero de 1936. Hombre humilde y solitario, alejado de los honores y de la vida literaria, experimentó una evolución ideológica que pasó del liberalismo reformista de su juventud a unas ideas más radicales y revolucionarias cercanas al socialismo obrerista durante el periodo de la República, cuando le preocupó especialmente la justicia social y los derechos de los trabajadores. Su primer libro de versos fue Soledades, Galerías y otros poemas, publicado en 1907 con un estilo claramente modernista, pero atenuado por ese matiz intimista que Machado siempre imprimió a su poética. 5 años después, en 1912, alcanzó el éxito con un libro, Campos de Castilla,
en el que, sin abandonar el modernismo, su poesía adquirió un tono de mayor rigor y austeridad a la hora de describir el paisaje castellano y de ejercer una primera crítica social sobre la realidad española. Del resto de su poesía, ya menos conocida, destacan Nuevas canciones y La guerra. Aunque escribió varias obras de teatro en coautoría con su hermano, la otra gran obra maestra machadiana es su único libro en prosa, el fragmentario e inclasificable Juan de Mairena, donde se recogen los pensamientos y enseñanzas de un apócrifo profesor que es evidentemente una contrafigura del propio Machado. Hecho este repaso, solo me quedaría resolver una duda. ¿Qué lugar ocupó Sorolla con respecto a este grupo de autores? ¿Formó parte activa de la generación del 98, como otros pintores de su época, o quedó al margen, como le sucedió a su gran amigo, el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez? La pregunta no es fácil de responder, pero para ello nada mejor que recurrir al testimonio de algunos de los interesados. Lo primero que conviene decir es que una de las características de la generación del 98 fue, como ya he señalado, la variedad en el origen geográfico de sus miembros, y ligado a ella el contraste que se estableció desde el principio entre lo que podríamos llamar el centro y la periferia, o dicho de otra manera, Castilla y el resto de territorios de la península, varios de los cuales poseían una lengua y una cultura propias distintas al castellano. En este sentido, ya en fecha tan temprana como en 1900, Azorín publicó un artículo sobre la oposición entre Cataluña y Castilla, en el que establecía una sugerente dicotomía entre hidalgos y genoveses, en referencia a los castellanos y a los catalanes. Decía Azorín en ese artículo de 1900. Frente a Cataluña, es muy interesante ver que ya en 1900 Azorín establece esta división entre Cataluña y Castilla. Decía Azorín, frente a Cataluña, además fíjense en los adjetivos que usa. Frente a Cataluña, regateadora del céntimo, sórdida, sin ideales, sin robustas tradiciones artísticas, está Castilla, pobre, dadivosa, soñadora, artística. Frente al noble descuidado, el mercader cuidadoso. Frente al hidalgo desprendido, el genovés que lo explota y vilipendia. No fue el único en establecer esa división. En 1912, Unamuno publicó un conocido artículo en la Nación de Buenos Aires titulado De arte pictórica, en el que argumentó que, a su juicio, en la pintura española de principios del siglo XX había dos escuelas claramente diferenciadas. La escuela vasco-castellana, donde incluyó a pintores como Juan Echevarría, Darío de Rebollos y, por encima del resto, a Ignacio de Zuloaga, y la escuela valenciano-andaluza, para la que solo citaba como ejemplo a un autor, Sorolla. Frente a la manera sobria, decía Unamuno, frente a la manera sobria, fuerte y austera de la escuela vasco-castellana, la España pagana y progresista, que quiere vivir y no pensar en la muerte, de la valenciano-andaluza. Dos estéticas para dos Españas, no solo en lo pictórico, sino también en lo literario, pues la España vista y sentida por Sorolla, concluía el intelectual vasco, no es la vista y sentida por Zuloaga, como la España que mejor ha visto Blasco Ibáñez no es la de Baroja o la mía. Y si Unamuno veía dos Españas, Valle Inclán aún veía otra tercera. O eso se desprende de un ensayo sobre pintura vasca publicado por el Gallego en 1919, en el que establecía una partición del país en tres regiones. La región castellana, caracterizada por su expresión mística, de acabamiento, de cansancio. La región de la cornisa cantábrica, que frente a ese cansancio castellano era una región joven y todavía por desarrollar, impulsada por el logos espermático y por la razón regeneradora. Y en tercer lugar, la costa mediterránea o región levantina, que era la de Sorolla, a la que Valle dedicaba críticas más ácidas, calificándola de fenicia, gitana, falsa y poseedora de una ciencia engañosa. Por último, y aunque no lo escribió él en primera persona, Andrés Trapillo ha señalado que también Baroja estableció una línea divisoria entre el norte y el sur de España, entre los que tenían ideas y los que no, las mentes especulativas y nórdicas y las otras, las mentalidades sarracenas y mediterráneas, partidarias de la horizontal y los fandangos, versión africana o la mascletana. La consecuencia de esta teoría sobre las dos Españas, una vieja y negra, asociada a Castilla, y otra nueva y blanca, vinculada al Mediterráneo, es que, como ha señalado el profesor Facundo Tomás, tanto Sorolla como Blasco Ibáñez se convirtieron en la personalización de ese territorio, opuesto al que los citados autores defendían, pues en sus textos, en los textos de
Valle-Inclán, de Azorín, de Baroja. En sus textos, Valencia se presentaba como una especie de estorbo, una discordancia con su idea de lo que debía ser España. Desde el punto de vista de la historiografía, esta dicotomía establecida en su época también ha tenido repercusiones, porque a la hora de construir el discurso oficial, una de las dos Españas se impuso a la otra, y con ello la excluyó de lo que con el tiempo se convirtió en la imagen canónica del 98, esa que pasó a formar parte de la historia de España que se ha enseñado en institutos y universidades. En mi ensayo, Blasco Ibáñez y la generación del 98, sinteticé los argumentos por los que la crítica había marginado al escritor valenciano de la nómina de autores del 98, a pesar de que si aplicamos un criterio estrictamente cronológico, el autor de los 4 jinetes del Apocalipsis fue un 98ista más. Como han explicado historiadores del arte como Tomás Llorens, Facundo Tomás o Felipe Garín, algo parecido sucedió con Sorolla, al que la historia del arte español del siglo XX ha relegado a los márgenes del canon. Frente al mito de la España castellana, centralizada, profunda e inmutable, impregnada de ascetismo y casticismo, se alzó la imagen negativa de un Sorolla levantino, superficial, hedonista, trivial y en definitiva periférico. Frente a la España negra y pesimista, sobria y austera, de grandes pintores como Darío de Rebollos, Ignacio de Zuloaga, Julio Romero de Torres o José Gutiérrez Solana, la España luminosa y vitalista de Sorolla, llena de playas, barcos, animales, mujeres y niños, resultaba algo demasiado alegre. No es casual que fue durante el franquismo cuando, a través de un pequeño gesto, aparentemente intrascendente, se intentó superar esa división para unificar, aunque fuese de forma simbólica, esas distintas Españas. Fue en los años 50 cuando el Banco de España emitió una serie de billetes con las efigies de Sorolla, Zuloaga, Benlliure o Romero de Torres, en una indisimulada operación de marketing de las autoridades franquistas para reagrupar a las Españas separadas por el 98 y tratar de superar así unas diferencias estéticas que el régimen quiso neutralizar, como también hiciese con las diferencias lingüísticas o territoriales. El problema de Sorolla es que esta exclusión de lo que podríamos llamar el canon 98ista no es la única que su obra ha padecido. A esta marginación, digamos, nacional, hay que añadir otra de alcance incluso mayor. Esta segunda, procedente del ámbito europeo, y más específicamente anglosajón, tiene que ver con el hecho de que resulta difícil clasificar la pintura sorollana dentro de su contexto histórico y estético. La dialéctica centro y periferia no es exclusiva de España, sino que funciona también para el contexto internacional, donde el concepto de modernidad se ha construido a partir de dos grandes núcleos o centros. París, capital del mundo, capital cultural del mundo antes de la Primera Guerra Mundial, y Nueva York, que le arrebató ese privilegio a partir del periodo de entreguerras, cuando los Estados Unidos adquieren el estatus de primera potencia mundial. Aunque es verdad que parte de la historiografía española ha intentado reaccionar contra esa exclusión de Sorolla de la modernidad europea, la forma de hacerlo no ha sido la mejor, porque se ha recurrido a algo tan simple como clasificar a Sorolla, calificarlo de impresionista, en un intento de situarlo así dentro de una de las grandes corrientes de vanguardia europeas. Sin embargo, Tomás Llorens ha explicado que esta adscripción no responde a la verdad, al menos por dos motivos. La cronología de Sorolla no es la de los grandes pintores impresionistas, porque su obra es posterior. Además, la correspondencia familiar del valenciano nos ha descubierto que si bien conoció la pintura de Monet, ni le interesó ni la entendió. Si aceptáramos la existencia de un Sorolla impresionista, estaríamos aceptando de facto su condición marginal dentro del canon, pues en esa lógica centro-periferia, Sorolla sería un impresionista tardío y periférico. Lo más fácil, ha aconsejado Llorens, es aceptar la realidad y constatar que, si hubiese que colocar alguna etiqueta a la obra de Sorolla, esta debería ser la de naturalista, entendiendo el naturalismo en un sentido muy amplio, como una corriente cultural europea que comprendería desde la pintura de Gustave Courbet o Adolf von Menzel hasta la literatura de Flaubert, Zola, Maupassant, Henry James o, en clave española, los ya citados Clarín y Galdós. Probablemente decir hoy en día de un pintor que fue impresionista o postimpresionista vende más que decir que fue naturalista o realista. Lo primero suena a moderno, a siglo XX, mientras que lo segundo huele a algo más rancio, más decimonómetro. Pero también esto es una media verdad, una verdad a medias, por no decir una mentira, porque se basa en el prejuicio de considerar que el naturalismo es sinónimo de tradicionalismo, cuando en realidad fue todo lo contrario. El naturalismo, ha escrito Llorens, fue la ruptura más importante de la edad contemporánea en el arte y la sensibilidad del antiguo régimen.
Fue una reacción contra el academicismo que, pese al empuje del movimiento romántico, había sobrevivido a la pintura de buena parte del siglo XIX. Lo que sucede es que el naturalismo fue una revolución lenta, que abarcó un largo periodo de tiempo entre 1848 y 1914. La ruptura, esta sí rápida, que significó la aparición de las vanguardias tras el final de la Gran Guerra, hizo que los historiadores del arte aplicaran una especie de damnatio memoria sobre todo lo anterior a los ismos vanguardistas, cosa que perjudicó, entre otros, a un Sorolla que quedó a mitad de camino en tierra de nadie. Ni se le quiso etiquetar como naturalista, que es lo que realmente fue, un naturalista con estilo propio y muy personal, tendente al impresionismo, ni se le ha podido aceptar nunca como impresionista canónico, por las razones que ya he esgrimido. En este sentido, y como ha señalado Facundo Tomás, tanto la vasta obra literaria de Blasco Ibáñez como los alrededor de 5.000 cuadros que se dice que pintó Sorolla siguen siendo hoy en día un legado cultural que se siente maltratado por los tiempos inmediatamente posteriores y reclama, cuando ya el hoy se ha distanciado mucho de lo que tales tiempos sostenían, ser devuelto a la altura que su calidad e importancia en la cultura internacional merece. Por último, y para no dejarles con un mal sabor de boca, debo aclarar que estas disquisiciones críticas, sin duda importantes, no significan ni mucho menos que Sorolla tuviese una mala relación con los escritores españoles de su época. De hecho, cuando Archer Huntington recibió los 14 grandes murales sorollanos de la serie Visión de España, que sirvieron para decorar la Hispanic Society of America, el filántropo estadounidense hizo al pintor valenciano un segundo encargo y le pidió que retratara a los personajes más ilustres y representativos de la cultura española de su tiempo. Y ahí están la serie de retratos que hizo Sorolla de pintores, de escritores contemporáneos suyos. Algunos más amigos que otros, pero los hizo. Sorolla se puso manos a la obra, como digo, y realizó los conocidos retratos de Galdós, Baroja, Azorín, Unamuno, Machado, Blasco Ibáñez, Benavente, Ramón y Cajal, Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset o Juan Ramón Jiménez. Fue precisamente el autor de Platero y yo, y con esto acabo, fue precisamente Juan Ramón Jiménez, amigo y admirador de Sorolla, quien, tras visitar el taller que éste tenía en Madrid, del palacete que hoy en día es el Museo Sorolla en Madrid, cuando Juan Ramón Jiménez fue a visitar a su amigo Sorolla en ese palacete, lo que hoy en día es el Museo Sorolla, publicó una nota a propósito del cuadro titulado Sol de la tarde, el que tienen en pantalla, famosísimo cuadro de Sorolla. En esa nota, Juan Ramón Jiménez describió el ambiente que allí se respiraba y la manera en que, según él, debíamos acercarnos a la pintura de nuestro Spanish Master of Light. Decía Juan Ramón Jiménez, hablando, describiendo el taller, el ambiente que había en el taller de Sorolla. Cuando se entra en el estudio de Joaquín Sorolla, parece que se sale a la playa y al cielo. No es una puerta que se cierra tras nosotros, es una puerta que se abre al mediodía. Yo experimento, ante la pintura de este levantino, alegre, esa emoción sin pensamiento, muda, sorda, plena, de una tarde de campo. Es inútil ir a los cuadros de Joaquín Sorolla con plumas y ensueños en el alma. Nuestras majas sean hoy para Zuloaga, nuestras oraciones para Rusiñol. A Sorolla es necesario llevarle la palabra humana y el color rojo de nuestro corazón. Muchas gracias.